Si tú miras las décadas y miras quizás España, porque España fue un punto de inspiración para mí durante muchos años y mientras estudiaba yo publicidad y mercadeo. Los creativos españoles, la creatividad española. Y la creatividad española que tú te encontrabas hace mucho tiempo, yo ya no la he vuelto a ver. No soy alumno porque no me canso de aprender, me parece que es vital todos los días aprender. Es un cliché, pero es la verdad, hace parte de la realidad y siempre está uno en esto ahora. Como persona creativa y Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos venido a jugar. Estamos en esta ocasión con Roberto Castañeda. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí estar aquí. Te hemos invitado porque Yainire, que fue una invitada nuestra también, nos insistió muchísimo en que teníamos que contar contigo. Claro, sí, pues estoy muy agradecido con ella. Espero no defraudarte y alcanzar las expectativas del programa, claro. Nosotros siempre empezamos con una pregunta, ya sabes que nosotros somos una agencia de SEO, entre otras cosas, entonces siempre preguntamos 3 keywords, 3 palabras clave para definirte. 3 palabras claves para definirme. Duro. Podría ser un visionario, lo cual contiene la creatividad, cosmopolita y renovador. Creo yo que son palabras que lo que más me define, ser un renovador o modernista, un visionario y un cosmopolita, es decir, es el eje de mi vida y es el eje de mi manera de pensar y de actuar. Entonces creo que eso ataría muy bien lo que soy yo. Dices cosmopolita y hemos visto que has pasado desde Colombia hasta Nueva York, ahora te tenemos en Madrid. Sí, ¿Cómo ha sido ese recorrido? He vivido en 5 países ya. La razón de esto es muy sencilla. La razón de esto es porque mi papá trabajó toda su vida en aviación. Entonces, en una línea aérea americana. Y entonces, desde pequeño, yo he estado moviéndome y trasladándome por él y viajando gratis hasta que la ley lo permitió por todas partes. Y eso me hizo crear un sentido de desprendimiento de absolutamente todo y un sentido de pertenencia con absolutamente todo. Entonces... o sea que para ti no ha sido tan grave, ¿no? Cambiar de para mí no es grave, para mí es vital. Para mí es vital el cambio, la evolución, porque es decir, va de la mano, es la evolución. Tú tienes que detectar en tu vida en qué momento debes moverte, debes ejecutar una nueva etapa o iniciarla, en qué momento estás acabando una etapa, en qué momento debes desplazarte o generarte o crear un nuevo escenario o unas nuevas metas. Si tienes sueños o tienes metas, pues simplemente es un recorrido natural y orgánico que te dirige hacia allá. Y hay que ir por donde toque y por donde corresponda. Entonces, dentro de eso, tú no puedes tener ese tipo de anclajes, ¿no? Sí, de anclajes, toda la palabra perfecta, de anclajes con, no sé, países, ciudades, culturas, gente, amigos, familia, no sé. Sin ser desprendido, simplemente que es tu vida y bueno, tú tienes que ser el que la lidera, ¿no? ¿En qué etapa te encuentras ahora? Porque justo te preguntaba, ¿estás en un máster, pero eres el profesor o eres alumno? Ya, no, soy alumno porque no me canso de aprender, me parece que es vital todos los días aprender, es un cliché, pero es la verdad, hace parte de la realidad y siempre está uno en esto ahora. Como persona creativa y muy observadora, para mí aprender es vital, pero aprenderlo bien. Aprender bien y de raíz todas las cosas para saberlas utilizar y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, si tú estás aprendiendo, pues no solo estás actualizado, tú estás evolucionando en ti mismo, lo cual te permite tener una mejor posición y visión hacia el futuro de las cosas. Lo cual en esta
rama y en esta área de trabajo es una posición privilegiada y totalmente necesaria tener esa visión hacia el futuro. Ahora, aún más hoy en día, cuando hay tanta saturación, tanta competencia, tantos medios, tantos canales, tantos mensajes, tanta información a la mano, aún más tú tienes que tratar de hacer una pausa, anclarte o pararte en algo que puede llamarse estudio, que te permite hacer elevarte o hacer esa pausa para observar un poco más lejos lo que viene y de esa manera seguir andando con éxito. Y que es lo que yo más o menos siempre he hecho, es eso, pues observar, y mirar muy lejos, lo más lejos que pueda para devolverme y empezar a caminar, a cristalizar ese recorrido. Justo. ¿Se puede aprender a ser creativo o es una cosa que viene dentro? Bueno, yo creo que para eso hay dos respuestas básicas. Una es la que es muy biológica y muy humana, que es todos somos creativos, claro. No la discuto. Todos tenemos un grado de creatividad. Ahora, todos no lo desarrollamos de igual manera. Y algunos contienen ese tú podrías llegar a desarrollarlo y volverte talentoso, ¿no? Porque el talento es algo que desarrollas y se desarrolla con experiencia. Sin embargo, hay factores que conforman o alimentan desde muy temprana edad o desde algún momento consciente determinado elemento en ti, que en este caso sería creatividad. Entonces yo creo que la creatividad desde luego está en todos, pero no en todos se aplica igual, claro. No todos la administran de igual manera. Claro, es un poco lo que haces también con lo que se te ha dado, ¿no? Sí, es que esta discusión es una discusión muy, digamos, antigua en el mundo de la creatividad que tiene muchos matices, muchos ángulos y hasta cierto punto muy política, muy conflictiva, porque siempre te encuentras frente a las compañías o las corporaciones, a las grandes multinacionales, en donde te pueden de alguna manera ese estamento se traduce o el mensaje es nadie es vital, ¿no? Todo claro. El mundo es reemplazable. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo y ahí es donde yo entré en conflicto con muchas de estas personalidades o entidades, porque sí, todo el mundo es reemplazable o nadie es irreemplazable, como se quiera, desde el ángulo que se quiera ver, todos se pueden reemplazar, pero no todos somos iguales. Entonces, el fenómeno que tú ves en eso es que la gente que piensa en eso piensa que salir de esta persona o hacer este tipo de modificaciones es una cuestión de organigrama o de presupuesto y está olvidando esa parte humana y esa parte de talento de la que estábamos hablando, en donde se hace la diferencia. Si tú miras las décadas y miras quizás a España, porque España fue un punto de inspiración para mí durante muchos años y mientras estudiaba yo publicidad y mercadeo. Los creativos españoles, la creatividad española. Y la creatividad española que tú te encontrabas hace mucho tiempo, yo ya no la he vuelto a ver. Yo me pregunto dónde están todos estos personajes. ¿Consideras que ahora estamos peor? No es que sea peor, no soy nadie para juzgar si es mala o buena. Me parece que es diferente y me parece que ya no veo la misma novedad y el nivel intelectual y el nivel creativo que existía antes. Eso es muy fácil de respaldar simplemente mirando el nivel de premios que se obtenían antes, seguramente en las agencias de acá, y la seriedad. Pero eso está, digamos, eso es el resultado de una cantidad de cambios y de cosas presentes bastante complejas. Pero volviendo al punto, sí, esa parte es, la creatividad es decir, el talento es clave y ese ha marcado y marcará siempre la diferencia. Es decir, tú no puedes decir, qué sé yo, devolverte a los 60 y hablar o a los 50, perdón, o a los
celebridades no se lo idealiza como cosas inalcanzables, son como unos íconos y unas cosas, unos elementos sociales que están ahí navegando y flotando en la mente de las personas, que son inspiración y que nos mueven. Pero que no se nos olvide que esos son personas totalmente alcanzables, que sienten y se ven afectadas igual que nosotros y pasan por los mismos procesos que nosotros, como todos los seres humanos en todo, de diferente manera, pero lo pasan. Con el desarrollo de la tecnología y el tema de las redes sociales, parece que se ha podido democratizar quizá el acceso a esa creatividad, a que cualquier persona ahora con un móvil, aunque sean medios mucho más precarios, te puede hacer una campaña, un vídeo, incluso los estudiantes de ahora mismo de la universidad te hacen unos spots publicitarios de trabajo de fin de grado que parece que es de la misma marca que ha salido de ahí. ¿Crees que esto ha venido bien a la hora de democratizar el acceso, tener variedad, novedad, sí, o ha venido mal? Bueno, tendría que ponerse en balanza y creo que falta tiempo para medir esa respuesta. Falta un poco de tiempo y te explico por qué. Yo llevo muchos años en esto y me ha tocado pues, evolucionar y ver los cambios que vienen sucediendo en este campo y en otros. Pero en este en particular hay una parte, digamos, podría decir negativa, que es eso que estás hablando. El acceso o la comercialización o este acceso ilimitado o fácil a las diferentes herramientas que existen, digamos que por un lado está muy bien, es acceso, y eso hace que la gente evolucione, que se muevan, que hayan cambios, que hayan fuentes diferentes de inspiración. Sin embargo, va prostituyendo ciertas maneras de pensar. No hablo de oficios, que los oficios evolucionan, la sociedad se evoluciona. Es las maneras de pensar. Entonces, si tú atas un poco lo que te decía de la creatividad española frente al presente, pues hay un link, ahí hay un puente que conecta estos dos puntos de vista que tiene que ver con esa inmediatez y con ese fácil acceso a todo, que es que el acceso de hoy en día y esa masificación de tecnología o de herramientas, porque finalmente todos son nuevas herramientas que van evolucionando, para expresar y hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo hace muchísimos años. Le ponen nombres nuevos, pero es exactamente y se acabó. Dentro de esto, como te digo, este puente del que te hablaba, viene dado en el sentido de, hay un banco para ir solucionando todas estas actividades, se van solucionando y desarrollando diferentes fuentes, plataformas, se traduce en plataformas, se traduce en, bueno, qué sé yo, softwares, lo que tú quieras, como lo quieras ver en términos de tecnología. Pero se ha ido igualando y se vuelve homogéneo el resultado. Entonces tú no puedes comparar, hablemos de un copywriter, o hablemos de un escritor, o hablemos de un diseñador gráfico, no sé, de hace 20 años, 15 años, quizás hasta 10 años, con uno de ahora. Claro. Ni siquiera hablemos de las personas, sino del resultado. Siempre han habido tendencias, claro, que unos lo siguen y otros no, pero hay innovación de gente que quiere hablar en otro tono y con otro volumen. Hoy en día, por el afán, por la prontitud y la facilidad de todo esto, entonces todo el mundo recurre a las mismas herramientas. Y con el paso del tiempo tú empiezas a ver que, claro, a las mismas herramientas, por más que las utilices de manera inteligente, tiene que dedicarle uno mucho tiempo para obtener un resultado muy diferente como se lo tenía antes, porque antes era el proceso de una cantidad de estudio realmente gráfico, literario, no sé, de conocimiento X para obtener un resultado novedoso.
ahora tú empiezas a tener unos resultados similares. Entonces, cuando tú giras y miras en 360 grados, tú empiezas a ver una gama de color, unas fuentes, unos layouts, unas maneras de expresión que son todas exactamente iguales y todas calcadas las unas con las otras, lo cual ni diferencia las marcas, sino simplemente te hace estar relevante en el mercado, es decir, estar como con el sabor que a todo el mundo le gusta más o menos. Claro, como decir, no me he quedado atrás, ¿no? Sí, no, estoy aquí, pero no marca ninguna diferencia. Y ahí es donde podría yo generar, pues no sé, una polémica o que se me venga encima una cantidad de gente o que no se me venga encima una cantidad de gente, pero ahí es donde pienso yo que en el presente, por eso es vital siempre estar sacando la cabeza para mirar hacia el futuro. Porque cuando tú miras para el futuro también estás mirando para atrás. Cuando tú miras para atrás es una manera de impulsarse hacia el futuro y es una manera de corregir errores en el presente. Entonces cuando tú miras, haces ese ejercicio, pues tú te das cuenta o digamos, podrías ver, o lo que noto yo, porque ya se vuelve algo tal vez personal en este momento, noto yo que a la gente, cuando digo la gente es nuestro fantástico y creativo medio, se nos olvida, por ejemplo, si tanto boom, tanta pasión que hay por las marcas hoy en día, y las marcas más poderosas siguen siendo más poderosas, resultado de muchos esfuerzos, claro, y muchos fenómenos y muchos puntos de encuentro, pero siguen siendo mucho más renombradas gracias a los instrumentos actuales. Pero son renombradas y las reconoce el planeta entero gracias a los esfuerzos que se hicieron sin estas herramientas, con una dinámica de mercadeo diferente, acompañada de estas herramientas. Y estas herramientas hoy en día las refuerzan a estas marcas. Las marcas de hoy son inmensamente reconocidas y quizás algunas veces o muchas veces por unos mercados o unos segmentos más grandes, porque le están llegando exactamente a las personas indicadas, pero no las conoce todo el mundo, no las reconoce todo el mundo. Hay marcas que son líderes absolutos en categorías o en mercados, y tú le preguntas a cualquier otra persona de otro segmento, o de otra edad, o de otra, no sé, que no tenga que ver con ese target, y no tiene ni la más mínima idea. Eso sí, eso es comida, eso es ropa, eso es un carro, eso es, no sé, ¿no? Nada. En contraste con las marcas tradicionales, por llamarlo así, que llevan más tiempo en el mercado, que no han desaparecido, que se han reforzado, se hicieron, no resultado de esto. Entonces voy a esto y lo digo es simplemente para hacer ese paréntesis en que le están cargando todo el valor como si fuera un ente único y poderoso, el mundo, llamémoslo, no el mundo digital, pero las herramientas que tenemos hoy en día. Sí, desde luego, por las herramientas este mercado ha cambiado y hay que apuntarle y hay que trabajar en ello. Pero todo sigue siendo un conjunto y un esfuerzo global de todo lo que se tiene, no se puede olvidar ello, y no pensar que es solo eso, que es lo que tanto clientes como agencias están hoy en día actuando. O sea, uno le está demandando al otro más o menos como lo mismo: yo le ofrezco esto, pero yo necesito esto, como cliente, o viceversa, y de una manera independiente y separada, excluyendo el conjunto, el equipo o el trabajo con un solo objetivo. Ya son muchos objetivos, son muchos trabajos, todo el mundo está separado, todo el mundo está independiente, todos queremos hacer esto o aquello de esta manera. Entonces, al desintegrarse la labor, pienso que se desintegra y se esparce, estoy hablando en términos de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Se esparce el valor que puede tener la marca o decir, sí, Sí, queda como la diluido, comunicación, ¿no? queda un poco diluido.
claro, puede haber un detractor que me dice, pero has mirado las estadísticas, están las estadísticas, pues hay más esto y se eleva. Sí, se elevan muchas veces y hay muchos picos muy altos en el mercado. La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo va a durar? ¿O qué tan sólido es ello? Es decir, ¿es tan sólido como el fenómeno de los bares o las discotecas? Yo no sé si aquí existe ello o no, pero tú eres vigente y relevante y estás en el pico siempre, como ahora como discoteca, mientras abren una nueva. Cuando abren una nueva y se pone de moda, esta se fue y la otra arrancó. Hay otros negocios que permanecen independientemente de esos bares, que permanecen en el mismo mercado, en el mismo segmento, superviviendo o con una línea ascendente más lenta, pero permanente, antes y después que desaparezcan todos estos fenómenos. Claro, o sea, al final es fugaces, ¿no? sobrevivir a los medios también, ¿no? O sea, es tener una marca y un valor de negocio mucho más potente que sobreviva a las modas, a las tendencias, ¿no? Que esté ahí de manera recurrente ahí. Y esto es algo que tú tienes que aplicar, ok, bueno, tú tienes, no, eso lo hace es decisión de cada uno, que uno debería aplicar a todo, ¿no? A todas las partes que componen la comunicación. Porque no es solo ser relevante, sino permanente, es decir, que lo que haga sean obras. Uno de mis ejes es el arte, es como la matriz de donde yo me muevo y una fuente de inspiración. Eso junto con la observación, el observar absolutamente todo. Entonces, cuando tú haces eso, tienes que estar pensando que, es decir, este texto, esta imagen, este comercial, esta campaña, esta marca, este logotipo, todo esto que estoy haciendo tiene que ser una obra maestra, tiene que ser es decir, cada vez que ahora cuando eso es algo personal, es lo que te está representando, cada vez es algo que te representa. Y tiene que, como obra de arte, como obra maestra de mi oficio, tiene que perdurar por siempre. Es decir, si realmente es válida, si realmente está ligada a todos estos elementos y todas estas cosas que estudiamos durante nuestras carreras y que aprendemos con las experiencias, porque es gente talentosa, porque es gente creativa, porque es gente inquieta, porque es gente brillante, porque es gente que piensa rápido, porque nos jactamos de que tenemos esa velocidad mental y esa capacidad y esa visión, pues entonces se asume, ¿no? Que el resultado sea básicamente, así sea un mundo comercial, está muy ligado a todo ello, a esa parte sensible y creativa, que es el motor de todo esto, a que se conviertan en básicamente las obras de arte de los últimos siglos, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI. De la edad en la que la humanidad se movía en el mercadeo y se arrancaba la cara por tener esa marca o comprar este carro o cosas de este estilo. Entonces tiene que estar como acorde como con todo ello. Creería. Y que luego se te pueda estudiar también como en el futuro y ver, ¿no? Esos casos de éxito. Claro, ver todo esto y palpar todo esto, pero creo que se nos olvida a veces hacer ese recorrido con el pasado o quizás en una conversación que tuve precisamente con un creativo aquí en Madrid, me estaba comentando algo y me decía, es que yo no entiendo cómo muchos con los que he trabajado, ni siquiera teniendo los museos que hay acá, no han ido nunca o no han mirado nunca esas masas de gente, esos flujos de gente que navegan por estas calles y que vienen de muy lejos, desde cualquier lugar del mundo, con sus muchos o pocos ahorros, con su mucha, gran o pequeña o grande billetera, van a recurrir a los mismos sitios, van a los mismos museos y van a admirar y a ver cosas que llevan siglos y siglos y son fuente de inspiración para el planeta entero y están contando la historia de nuestras sociedades de la manera más brillante y fabulosa, ¿no? Que es a través de la pintura en este caso. Eso no es gratuito y tú no puedes enfocarte en que eso es parte del pasado o qué. Nosotros somos el presente, pero vamos a ser el pasado. Entonces, ¿por qué no
tratar de hacer, de igualarnos de alguna manera, tratar de esforzarnos para tener esos niveles, ¿no? ¿Pero tú crees que hay alguien que ahora está pensando en hacer cosas permanentes? Porque me da la sensación de que... De que todo es comestible. Sí, y ya. total, sí. Yo creo que se debería pensar, porque si tú lo piensas desde el punto de vista de los que estamos produciendo, claro, es posible que uno quiera desengancharse muy rápido de esto para pasar al siguiente proyecto, o quieras hacer esto y el cliente, o quieras facturar más, o quieras producir más, o simplemente porque ves que es fluctuante y que es así. Pero a mí me parece, desde el punto de vista de cliente, habiendo sido cliente algunas veces, que tú tienes finalmente unos presupuestos o tienes una visión de tu compañía o de tu producto o de tu marca. Y lo que tú deseas y lo que todo empresario desea, salvo excepciones por supuesto, que están específicamente planeadas para que sean a corto plazo o mediano plazo, lo que tú quieres es hacer historia, es permanencia, es crecer un negocio y volverlo lo más grande que puedas, o irte hasta donde puedas, o permanecer como cualquier otra marca de éxito por 200, 300 años, es decir, crecer, empezar con la ilusión de tener algún día un imperio. Básicamente cualquier industrial o cualquier persona en el mundo empresarial puede tener el mismo impulso inicialmente. Entonces yo no veo ahí como el deseo de la transitoriedad, o no veo ahí el deseo de que las cosas se vuelvan muy puntuales y a corto plazo, salvo que las dinámicas empresariales ya pues, empiecen a cambiar, y entonces ya cuando tú, claro, fragmentas tus compañías en muchos productos, en muchas marcas, claro, ahí ya se empieza a volver eso un juego, ¿no? Dentro de la gama de posibilidades que tú tienes financieras para precisamente eso. Unas se mueven más, unas se mueven menos, esta jala esta se queda, o esta hay que anularla, o empezar a hacer en el peor, que es el mejor de los escenarios hoy en día más reales, es pues, crear la misma competencia dentro de la misma sombrilla de la organización, pues crear las mismas competencias para que se mueva el mercado, ¿no? Entonces, son muchos intereses y no veo que, salvo que sea muy intencional, no veo por qué tiene que ser así. Luego hay un vacío ahí entre la visión que se está teniendo con lo que debería ser, ¿no? Nadie quiere crear una industria, una compañía, una marca haciendo inversiones grandes o moderadas de dinero, pensando en que eso hay que acabarlo a la vuelta de 10 años o de 8 años o de 5 años. No creo que, es decir, ni siquiera para pagar los intereses me va a servir esos tiempos, salvo la gente que está en tecnología, que es una dinámica muy diferente porque es en ese sentido más abstracta, que yo hago una compañía o creo un software o creo algo con la intención absoluta de que me absorban o de venderlo, y se acabó, y ya. Sí, bueno, también hay clientes que a nosotros nos pasa que no tienen voluntad de crecer más. Es decir, que no quieren dar el siguiente paso porque así están bien. Sí. Y es una mentalidad que a mí a veces me cuesta como encajar, porque digo, si estás en el mundo del emprendimiento y estás intentando sacar algo adelante, me cuesta creer cómo puedes decir, hasta aquí no me muevo más, no sigo creciendo, pero sí existe. Te quería también preguntar acerca de la comunicación. Se escucha mucho decir que el humor tiene límites, ¿no? Yo te quería preguntar si en tu opinión la creatividad tiene límites a la hora de comunicar. Sí. A ver, es complicado. Es interesante, me gusta. La creatividad no tiene límites. Eso creo yo que es un principio básico, intrínseco de la creatividad. Es su naturaleza y es su razón de ser. No debe tener límites para nada. O sea, eso va atado con la visión, los anhelos, los sueños, la ilusión y la imaginación absoluta de las cosas. Luego, tu imaginación no tiene límite. Sin embargo, haciendo un paralelo a lo que estábamos hablando, en el arte es arte y está libre de impuestos.
en este sentido. Puedes hacer lo que quieras. Por eso hay un campo, hay un escenario, hay un espacio para expresarte libremente con respecto a todo. Y al calificarlo como arte, estás a salvo de incurrir o traspasar ciertos límites o ciertas líneas que son complicadas en la sociedad. Y sin embargo se hace, ¿no? Y sin embargo las creas, pero está dentro de ese marco que la gente más o menos entiende. Y no es nunca un contexto supremamente masivo, a una discusión social enorme. Sí, de hecho yo creo que cuanto más límite pasas o cuanto más, cuanto más te alejas, ¿no? del... Generas más eso ruido, es, ¿no? Justo. Y más de nicho eres también, ¿no? Sí. Entonces ahí está bien. Pero en nuestra creatividad ya es diferente, porque esta es una creatividad calculada. Esta es una creatividad que tiene unos parámetros. Tiene unos parámetros y unos lineamientos muy claros, comerciales, y se mueve dentro de ello. Por eso hay que ser muy creativo. Y yo como creativo, estoy absolutamente seguro que cualquier creativo que me esté escuchando, las mejores campañas de publicidad las tenemos en un cajón archivado. No han salido al aire. De la mayoría de los creativos que estén en el aire. Hay muchos que han podido sacar o que hemos podido en algún momento llegar con la idea casi virgen hasta el final, con muy contadas excepciones, porque son demasiada la incidencia que hay en el recorrido. Una cosa es una idea cuando tú la plasmas y ese recorrido que hay hasta el final está llena de manos, ¿no? De maneras de pensar y de intereses y de política. Entonces, dentro de ese recorrido, pues siempre es que se afecta muchísimo. Entonces, no es una creatividad pura, es una creatividad que tiene que ser inteligente, tiene que ser muy racional, valga el contraste y la oposición. El pensamiento es racional, es una creatividad audaz y que tiene que saberse mover. Es decir, no solo por cumplir los objetivos que te están pidiendo, y no solo por brillar dentro del espectro del mercado, sino porque tiene que saberse acomodar dentro de este recorrido para no perturbar o perturbar lo menos posible a todas las entidades que van que están que forman parte de todo esto, de ese proceso. Entonces creería yo que la creatividad a ver, tú lo comparas con el humor, ¿no? Comparas con el humor. Así como esto tiene, es decir, hay que ver las cosas en su contexto. Estamos hablando de la parte comercial y dentro de la parte comercial yo diría que hay, claro, como imaginación hay que darle rienda suelta y debe ser libre. Pero no sé si es afortunado o desafortunadamente, depende cómo tú lo estés mirando, entra en este proceso. Y en ese proceso hay que entenderlo con madurez, va a ser sometida, esa creatividad va a ser sometida a los lineamientos del recorrido, de nuestro campo, de nuestros objetivos y de todos los integrantes y los actores que intervienen en el proceso, hasta el resultado final, hasta el final. E incluso en el humor, siendo una herramienta también muy potente para expresar creativamente ideas y modos de pensar, de algún modo también tiene que haber limitantes. Tiene que haber limitantes como lo hay acá y como lo debe haber igual en nuestro campo. Los hay. Y los hay, unos consciente y otros inconscientemente, unos porque se han puesto y otros porque deben de estar ahí. Y de una manera sencilla de entenderlo, es decir, es cuando tú lo conviertes todo esto que estamos hablando en mal gusto o de mal gusto. Es así de elemental. Sí. En el humor, no es decir, no por generar más ruido, tienes que ser más brutal y tienes que ser más irreverente y tienes que ser
y traspasar más y tener más mal gusto para crear esas. Es decir, eso ya son tendencias actuales, crear una controversia diciendo cualquier barbaridad o teniendo que haber dejado haciendo algo de que eso no es humor, eso es algo estratégico, eso es algo de mal gusto simplemente y algo intencional. Eso no debería suceder y en nuestro campo de igual modo, en la creatividad tú puedes hacer una creatividad constructiva, una creatividad positiva, una creatividad que mueva, que enganche, que cambie y que ayude a la sociedad, porque somos una voz en la sociedad muy potente, muy fuerte, que está movilizando, somos como el lubricante social de toda la sociedad. O sea, nosotros nos movemos como un lubricante social que está moviendo colores, tendencias, modas, diálogos, imágenes, qué sé yo, 10.400 cosas del diario vivir. Entonces, por eso es que se debe ver desde el punto de vista positivo y constructivo. Ahora, hay gente, hay campañas o hay ideas o hay personas que piensan que porque se es creativo, entonces te vas, por eso, te vas por el lado de oposición, por el lado oscuro, por el lado negativo, o atacar, o es como la política, ¿no? O algo así. Entonces, pues tú puedes elegir el camino. Me parece que no es constructivo ir allá. Justo te iba a preguntar acerca de política también, porque bueno, tú, Yanire nos dijo que habías escrito un libro, ¿puede ser? Sobre... diseñé, es un libro gráfico, es un libro visual. Sí, estaba casualmente hace 2 semanas en Frankfurt, en la Feria del Libro, que es la más grande que hay en el mundo, la más importante, digamos, tratando de publicarlo. De presentarlo, ¿no? Es difícil, sí. Porque ¿de dónde viene tu interés por la política y qué relación tiene con todo el mundo creativo? Bueno, el mundo creativo me llevó a ello. Es decir, cuando estaba en la publicidad, en agencia, bueno, como cualquier otro cliente, llegó alguna vez un diseño para el cambio de renovación de un partido político. Entonces empiezas tú en ese proceso y entonces empiezas a conocer un tipo de clientes al cual tú no estás acostumbrado a tratar. No son los que tienen esa visión financiera, sino los que tienen una visión altruista, una visión humana, una visión de poder, una visión social, ¿no? Con unos valores completamente diferentes, con unos diálogos diferentes, unas metas y unas expectativas completamente diferentes a las que tienes normalmente con los clientes habituales. Y esto empezó a atraerme. Y posteriormente a ello empecé a tener otros y en algún momento me vi haciendo campañas de imagen y campañas publicitarias para candidatos políticos, candidatos presidenciales, para gobernadores, para gente del Congreso, para toda clase de políticos, de toda clase de los partidos básicos y tradicionales. Y aprendí a pararme muy bien en la mitad de todo ello, a ser muy objetivo, pero al estar en estas mesas, cuando tú estás en este ámbito, como te decía, tú empiezas a entender un poco más y a comprender. Ahí es cuando uno tiene una oportunidad para pararse en uno de estos escalones y sacar la cabeza un poco más arriba de lo que normalmente uno podría ver. Generalmente desde un penthouse se ve toda la ciudad, ¿no? Desde abajo. Entonces, cuando tú estás con esa visión, tú empiezas a ver realmente el poder y la incidencia que tus ideas pueden llegar a tener y la repercusión que van a tener dentro de la sociedad. Porque al ser tú un intérprete de lo que este tipo de personas quieren, ahí es donde tú tienes la elección en tus manos, de ser constructivo y positivo o simplemente dejarse llevar por un impulso X o Y creativo negativo, por llamarlo de alguna manera, e ir con un objetivo específico, o tienes la oportunidad de cumplir con el mismo objetivo que te están pidiendo, pero hacer algo más y aportar algo más. Entonces, al estar en este tipo de campañas, también me llevó a las campañas de ciudades y a este tipo de cosas, y me di cuenta y me gustó mucho. Y entonces fue esa una de las razones por las que en Estados Unidos pues, empecé una compañía como para ello, para crear
este tipo de ideas, de proyectos y de campañas lo más virgen posible, la idea, es decir, se convirtió en algo de hacer la idea hasta el final, tenerla debajo del brazo e irse a vender a los clientes que tú consideras que se van a ver interesados y beneficiados con esta campaña o con esta idea. Entonces hice el proceso al revés, que me parecía pues más saludable, y ahí pero es así, es simplemente con lo constructivo. Y eso tiene que ver con las ciudades, con la política, y tienes que empezar a involucrarte digamos, con este medio y con este círculo. Entonces, dentro de este círculo, sí, en algún momento los Estados Unidos, posterior al septiembre 11, no sé, estaba sentado y visualicé algo. Y lo visualicé y con la bandera de los Estados Unidos, la cual me parece un elemento, pues, uno de los íconos visuales más representativos del planeta. Como volvíamos a hablar en el principio, ¿quién no reconoce la bandera de los Estados Unidos y lo que representa? Independientemente de todo lo que se pueda opinar y de todos los ángulos que estemos hablando. Siempre hay unos valores. Exacto, y de todo lo que se pueda opinar de la cultura americana, positivo o negativo. No, lo estoy hablando desde el punto de vista así, simplemente iconográfico, lo que tú ves y representa ese elemento. Entonces ahí empecé a jugar con ello, como impactado con esto, y empecé ya a desarrollar y vi que era un elemento con el cual, como un vehículo para expresar lo que pensaba de la cultura americana. Entonces el libro finalmente, me demoré muchos años haciéndolo, podría seguir haciéndolo porque es un tema limitado, pero digamos que hubo mucha fuente de inspiración durante los años pasados, particularmente cuando subió Trump a la presidencia. Justo me viene al pelo esto ahora, porque justo estamos grabando esto otra 5 vez. Yo ya estoy pensando en el segundo libro. Claro, me viene genial porque estamos grabando esto el 5 de noviembre, a las puertas de saber quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido vivir esta campaña? ¿Qué es lo que estás viendo? Claro, entonces al estar metido en esto, empecé a vivir muy de cerca, es decir, tuve que ponerme en una posición de observador absoluta, pero con seriedad y con profundidad, y a estudiar un poco más, para tratar de ser objetivo, para tratar de ser crítico, para tratar de ser irónico cuando tenía que ser irónico, pero con inteligencia y con sensatez. Y así lo hice. Yo vengo de Canadá, y al moverme de los Estados Unidos a Canadá los últimos años, el estar en Canadá es un balcón que te permite ver todo lo que está pasando en los Estados Unidos sin estar ahí metido en la corrida, sino desde el balcón, desde el palco. Muy cómodo, pero ahí sí lo ves con mucha más objetividad. Entonces esto me permitía analizar y digamos, pulir mucho más las ideas de lo que, digamos, porque finalmente es una interpretación artística de la cultura americana y del desarrollo histórico que han tenido, pero siendo, a ver, te resumo, es un libro donde cada página es un capítulo, porque cada bandera se transforma en el episodio que marcó la sociedad en ese momento, visualmente y gráficamente. Entonces juego con palabras, algunas sí, otras no, grandes, cortas, y la imagen, que puede traducirse casi como en una historia, en un libro. Es un libro que me esforcé mucho, obviamente, como cualquier persona creativa, en que sea diferente. Entonces, no te puedo decir que existe uno igual. Claro, o sea, y lo comprobé en la feria, es decir, no existe uno igual. Se trata de eso, es diferente. Entonces, está abierto a muchos segmentos. Ahí viene la parte, cuando tú encajas en los establecimientos, ahí es donde las cosas se vuelven siempre muy americanas, ¿no? Muy lo que tiene que ser. Entonces, es un libro que no está destinado a este segmento, sino a este y a este y a este. Puede verse desde aquí, puede ser utilizado acá, puede ser utilizado en un colegio, puede ser utilizado en una galería de arte, puede ser visualizado, puede ser muchas cosas. De hecho, yo
inicialmente pensé en hacer una exposición de arte con el mismo tema, porque son temas lo que yo manejo como empresa, es decir, temas. Y para mirar, o sea, extractar los temas sociales, hay que estar mirando la sociedad, hay que estar viendo y observando hacia dónde va o qué está viviendo para poder recogerlos, lo que realmente es interesante. Entonces, este tema se podría ver así, pero consideré que era más fácil hacer el final, ¿no? Hacer un libro que represente todo ello, porque pues, si en algún momento funcionara o tiene acogida, pues tú puedes hacer ya la parte, claro, siempre puedes hacer la parte tridimensional, ¿no?, de la cosa, pero básicamente es algo así. No sé, te podría explicar algo en ello que es, no sé si aquí alguna vez tuviste la oportunidad de ver en CNN, hay unos programas que Tom Hanks junto con otra persona estaba produciendo, que son unos capítulos específicos de acontecimientos sociales de los Estados Unidos. Pues no. Bueno, son muy bien producidos y muy interesantes y muy buenos. Básicamente esto es como lo mismo, pero en una versión libre. Vale. Entonces en el libro, cada página tiene un QR code. Entonces al irte a la página, tú te remites, si lograra tener algún acuerdo con el History Channel, por ejemplo, que tiene ya toda la información, que te remite exactamente a ese acontecimiento y ahí podrías tú profundizar en ese tema. Pero por eso te decía, cada página te lleva a hablar de un tema de todos esos temas que en la boca de todo el mundo se vuelven extensos y dicen, es que esto, aquello, es que los gringos esto o aquello. Y lo relacionas con un símbolo visual, ¿no? Es lo sí, que siempre la bandera que se está transformando en el tema. Entonces, por eso te digo, tiene momentos que se identifica muy fácil, se ve muy fácil, otros momentos no. Otros momentos es decir, no hay nada con lo que puedas construir o avanzar. Vamos a ver a partir de hoy. Eso te iba a decir, ¿qué va a pasar, no? Para ti, ¿cómo es la bandera ahora mismo con todo lo que está pasando? En este momento la veo supremamente maltratada, supremamente difusa. Y muy maltratada. De hecho, viene haciendo así. Ahora, como te decía en la parte constructiva, si tú en el escenario perfecto de un lector que lee el libro, al final es un libro completamente positivo, es un libro que te está invitando a reflexionar y a mirarte como en un espejo, como ciudadano americano, y decir, sí, algo nos está pasando. Y dependes de mí y algún cambio hay que hacer. Ahora el cambio lo tengo que hacer nosotros, o esa cultura o ese mundo en el que yo vivo no es como si tiene una cantidad de cosas negativas o este exceso de libertad, o esto que llamamos, este fenómeno, este ente que llamamos libertad, del cual nos sentimos tan orgullosos, pues lo hemos manejado también muy mal en otras ocasiones. Es decir, empiezas a tener ese momento de reflexión, pero con un objetivo completamente positivo y constructivo, que es el reflexionar y dando las pautas para poder seguir hacia adelante. Y tratar, es decir, es la más humilde y microscópica contribución que yo puedo hacer dentro de un mercado como el americano o como de una sociedad como la americana, desde mi ángulo, desde mi punto de vista, desde mi percepción y desde mis capacidades empresariales o profesionales, aportar a tratar de ayudar a solucionar esa división o esa desintegración que está teniendo la sociedad americana. Suena un poco drástico, pero es bastante real. Lo importante de ello, y porque muchas personas pueden decir, pero bueno, ¿y eso? ¿En qué nos vemos afectados? ¿O a mí qué me importa? Pues sí nos tiene que importar, porque es que de esa economía y de ese mercado comemos todos. Sí, muchas veces lo que pasa en Estados Unidos replica unos cuantos años más tarde en el resto. No hay nada como Europa, de acuerdo, como cultura, pero cuando hablamos dentro de nuestro campo, en términos de mercado, en términos de avance, en términos de lo que estamos haciendo día a día, comemos de ello.
Estábamos hablando de tecnología, estábamos hablando de un mundo digital. ¿De dónde viene eso? Pues viene de allá. ¿De dónde vienen todas las tendencias? Vienen de allá. ¿De dónde vienen las innovaciones? Pues vienen de allá. Ha sido la fuente de inspiración. Que otros y que nosotros en este momento, aquí o allá, evolucionemos y creemos cosas nuevas, eso ya es otra cosa. Eso es como te decía, volviendo atrás, con respecto a la inspiración de la creatividad española. En ese momento, cuando yo estaba empezando la carrera en este mundo y luego estudiando otras cosas complementarias con la creatividad, tú tienes que tenía en mente esto y alguna vez alguien también me lo dijo de otra manera, pero coincidimos en que es así, ¿no? Si tú tienes un modelo que te gusta o un parámetro o algo que imítalo lo mejor que puedas y cuando ya sabes que lo haces exactamente igual, entonces ya supéralo. Claro. Entonces ahí es cuando ya uno es uno. Entonces si esa fuente de inspiración logras llegar a hacer algo igual o similar, ya vas a estar por encima, ya puedes hacer cosas nuevas, como cualquier proceso artístico, que aprendes una disciplina, la dominas, te inspiraste en todos los demás, y ya después te vuelves maestro en esa disciplina o inventas una nueva, ¿no? Sí, que ya puedes innovar ahí. Claro, entonces aquí sucede más o menos lo mismo. Básicamente es eso, ¿no? Pues igual, bueno, continuar. Tú que has visto el desarrollo del campo creativo y en diferentes sectores, ya sea en las empresas, en las marcas, en la política, has visto el desarrollo durante décadas hasta que se ha introducido la IA, lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido para ti la recepción de esta nueva tecnología y cómo crees que puede afectar ahora y en el futuro? Como todas las herramientas que han venido surgiendo en la evolución, en nuestra evolución, pues tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. El mismo mundo virtual es absolutamente mágico, encantador y próspero y positivo, como es al mismo tiempo destructivo, mortal, oscuro y sórdido. Esto es va a ser un factor más dentro de la sociedad que va a ejercer o a tener esa misma capacidad de influencia positiva o negativa en la sociedad, creería yo, para crear un buen cambio o un cambio equivocado, o creará diferentes caminos. ¿A qué voy con ello? A que lo veo como el resultado de una evolución natural de toda la tecnología actual, que puede ser aplicada de una muy buena manera en beneficio, como románticamente se mira, en beneficio de todas las profesiones, en beneficio de la humanidad, en beneficio de la evolución y de avanzar. Sin embargo, la realidad también nos ha demostrado con las poblaciones actuales y con las maneras de trabajar actuales que este tipo de herramientas, este tipo de avances podrían también volver muy cómoda a la sociedad y empezar a que la sociedad empiece a depositar toda su confianza y toda su imaginación y toda su creatividad y todo su impulso innovador, lo empieza a depositar en un instrumento como este, en un ente como este. Ahora, este ente está diseñado para capturar lo mejor de nosotros en el mediano y el futuro plazo y transformarlo en algo todavía mejor. Espero que sea así. De hecho, hoy en día tú más o menos lo tienes. Ante un pequeño esfuerzo, una interacción que tú tienes con la inteligencia artificial, si tú planteas cosas sin fondo o muy livianas, el resultado es exactamente ese.
Pero si tú realmente, de una manera inteligente, utilizas esto, la respuesta o la ayuda se convierte en algo realmente importante. Te da una solución o te da algo mucho más elevado de lo que tú estabas planeando o esperando. Desde esa perspectiva y desde ese ángulo creo que sí es valioso. Es muy valioso, pero entonces, ¿ves? Se resume en el uso que tú le vas a dar. Y ahí hago la comparación con esto de la población actual porque es lo mismo, es decir, es una población y es un mundo joven, ya dominado por mercados jóvenes, y son los jóvenes los que más, jóvenes me refiero yo, los que más ya han nacido y crecido en este mundo tecnológico y que lo dominan, creyendo que eso es el todo, el principio y el fin de todo. Y ahí es donde sí me da un poco de temor de ver cómo lo van a digerir y cómo lo van a utilizar. Porque en todo este proceso tecnológico ha sido toda una experimentación que con base en los resultados se ha ido amoldando y se ha ido acoplando a la realidad de la gente. Y sin saber mucho hacia dónde iba, sino como un fenómeno se ha ido hacia la derecha o hacia la izquierda o por el centro y han tenido que empezar a hacer los correctivos de alguna forma en el camino, porque se creció o porque ya está más allá. Pongo un ejemplo muy claro. Facebook, empezando porque la mayoría, pero hago un paréntesis, la mayoría de los descubrimientos o nuevos productos que hay en tecnológicos, generalmente ahora en la comunicación, en lo que nos concierne a nosotros, inicialmente no arrancaron con el fin con el que hoy en día lo estamos usando. Sí, son el resultado de algo completamente diferente a lo que inicialmente fueron planeados para transición, tratando de resolverlo y saberlo guiar hacia donde debe ser, y hasta ahora se está regulando con gran dificultad en los países, debido a la cantidad de fallas y de las partes negativas que esto genera, no las partes positivas, sino las partes negativas que esto genera. Entonces se ha ido ajustando. Entonces dentro de este digamos, despegar de esto, Facebook, recordarás que siendo lo que es, hace no mucho, hace 5 o 6 años tal vez, antes de la pandemia, si no recuerdo mal, tuvo que empezar a contratar gente, personas mayores, personas muy bien preparadas, muy influyentes, como periodistas, algunos de los periódicos más importantes en Inglaterra, para empezar como a moderar, a filtrar, a sugerir y a asesorar el manejo, los diálogos, la comunicación y todo lo que se está manejando ya dentro de este ente, porque ya el peso social es absolutamente enorme. Claro. Entonces eso en la cabeza de un ingeniero de sistemas que no tenía contemplado que iba a llegar a eso no cabe, ni el manejarlo, ni el asimilarlo, ni el digerirlo, ni el mucho menos darle solución a ello. Por eso han pasado las cosas que han pasado. Entonces ahí es cuando este segmento más joven hoy en día nos rige nuestra sociedad y rige nuestro diario vivir. Entonces, claro, eso es un poco lo que tenemos que ver todavía, ¿no? Sí. Además, ahora quizá quien se diferencia es la persona que sí que sabe usar la IA, pero probablemente de aquí a unos años veamos que la diferenciación va a ser quien sepa usar unos métodos quizá más tradicionales, claro, pero que sepa sacarlos de uno mismo, ¿no? Que no sea lo que tú dices. Claro, ¿no? Pero no se puede uno dormir, porque si hay un principio claro desde que aparecieron los computadores,
es que, de hecho mucha gente lo dice, ¿no? O al Mm. principio lo decían cuando empezaba el Internet y toda la gente a enfrentar al mercado frente a este fenómeno de cambio y de evolución. Que en las mismas oficinas, no se les olvide que el que maneja el computador es usted. Claro, es una persona. Detrás del computador hay un ser humano y él responde y obedece y hace todo lo que usted le pida, no es viceversa. Claro. En la inteligencia artificial sucede exactamente igual. Es el ser humano quien la creó, es el ser humano quien está detrás y enfrente de él, oprimiendo el botón, apagando el botón. Esto se enciende y esto se apaga. Claro. Por más autónomo que sea. No se nos puede olvidar, pero por eso se estaba haciendo la comparación. Pero si entramos en una etapa o en esa sociedad como permisiva y perezosa, en donde se nos olvida que eso es de encender y apagar, sino que qué tan bueno que eso pues nunca se apague y que eso pues ande como que anda por mí. Ahí sí me parece que empezaría, es decir, inevitablemente habría una evolución X o Y, no sabría hacia dónde, pero va a ser empiezan como a incubarse, como a cuadricular demasiado la sociedad en los parámetros, como hablábamos ahora con las tendencias, con el diseño y con lo que sucede en nuestro campo de trabajo, que todo se empieza como a igualar y todo empieza a ser lo mismo porque los recursos que utilizan todos en todas partes del mundo son los mismos, las mismas herramientas. Luego, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el ingenio? No lo hay. Con la inteligencia artificial podría exactamente pasar lo mismo. Dependiendo de qué grado de inteligencia estás utilizando y con qué grado de inteligencia estás utilizando la inteligencia, el resultado va a ser óptimo o no, va a ser positivo o no. Si es así, porque si no, entonces empieza a volver todo lo que la inteligencia artificial dictamine, eso es lo que entonces la sociedad va a empezar a acoger y asumir como verdad o como algo que hay que seguir. Y no sabría más allá, cuando estemos en la mitad, bueno, nosotros no, ya estemos parados, la sociedad en la mitad de la inteligencia artificial que todo lo mueve, cómo, si siguiera así, en qué momento podrían levantar la cabeza, claro, como te decía al principio, y mirar y decir, bueno, ¿y hacia dónde debemos ir ahora? ¿Hacia allá o qué? Difícilmente las neuronas, si quedan 4 despiertas en el cerebro de alguien, podría ir a cuestionarse ello, porque ya todos lo está resolviendo otra persona. Claro, es muy importante no perder ahí el contacto. Entonces no hay que perder la visión, hay que perder la visión de la realidad. Tal y como la conocemos ahora. Sí, claro, pero mira, si tú te devuelves en la historia, es que la realidad, es que ahí es donde viene la discusión y el punto de fractura con el pasado. Es que la historia básicamente, más o menos, es decir, una cosa es la evolución, pero el factor histórico viene a ser como el mismo, es decir, las mismas guerras, las mismas batallas, los mismos deseos, las mismas, ¿cuántos libros no se escriben que las guerras se inician por una mujer, es decir, por el amor a una mujer? Podría ser un camino, el inicio de una guerra, pero no, ¿qué es el poder? No, ¿qué es esto? Es como en la música, todas las letras, no importan las épocas, en la historia, no importan las guerras, siempre suceden y hay los mismos deseos, los mismos instintos y las mismas pasiones, por ponerlo así de alguna manera, los mismos intereses, permanecen, siempre son los mismos, acorde con las épocas. Claro, pero son los mismos, humanos, ¿no? Porque somos los mismos seres humanos. Justo. Punto. Cambian las sociedades, evolucionan el mundo, evolucionan las cosas, pero nosotros no tenemos ni un ojo extra, claro, ni un extra brazo, ni otra nariz. Seguimos siendo lo mismo. Seguimos siendo exactamente lo mismo, con un nivel de percepción y con unos valores completamente diferentes a lo que quizás se vivía en el pasado. Y ya. Pues Roberto, me acabo de dar cuenta de que nos hemos quedado sin tiempo. O sea, perfecto. Estoy, impresionada. Me he quedado con un montón de cosas que hablar contigo, así que vas a tener que volver a venir. Bueno, bien, encantado. Pues nada, lo único, vamos a terminar con la última pregunta que siempre hacemos a los invitados. El podcast se llama Hemos venido a jugar, entonces yo quiero que nos cuentes brevemente ya para terminar
¿qué momento de tu vida has dicho, lo dejo todo, me da todo igual, hemos venido a jugar? Bueno, no te puedo definir un solo momento. Yo creo que todos estamos llenos de esos momentos. En mi caso, siempre esos momentos es el resultado del observarme y observar el recorrido de mi vida. Entonces, cuando yo observo, es decir, tengo unos sueños y voy detrás de ellos, como si fueras por la línea de un tren y estoy en esta estación. Ahora, yo no me puedo quedar en esta estación para siempre. Tengo que moverme a la siguiente. Entonces, ¿qué debo hacer para moverme a la siguiente? Porque la meta está allá. En ese ¿qué debo hacer? Es cuando entras a contestar esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Es decir, en mi vida se ha traducido en cambios de países. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que, o de ciudades, o de trabajo, llega un momento en el que tú dices, ya, suficiente, ya aquí aprendí, no puedo dar más, ya absorbí, ya como que no hay reto, no hay más motivación, o simplemente, ya de acuerdo a los tiempos planeados, ya tengo que movilizarme, o tengo hambre de algo más, o quiero cambiar. Cada uno de estos pasos es esa respuesta, porque en ese momento, en mi caso, se ha traducido en dejar absolutamente todo en el punto en el que está, sin importar nada. A mí me han dicho muchas veces, pero ¿cómo te vas a ir en este momento cuando lo tienes todo, cuando tienes esto, aquello, lo uno, lo otro, o estás así, o estás asá, o en tu carrera, o lo que sea, o estás enamorada de ti, o cualquier cosa, algo que te ate, algo que te impida dar ese paso? Es en ese momento en el que uno dice, hemos venido a jugar. Nada vale, continúo. Y así, ya, porque tengo que hacerlo, es una deuda conmigo, lo tengo que hacer, yo no me puedo quedar en esta posición cómoda de que sí, es que estoy acá y me puedo quedar acá y puedo hacer esto. No, el mundo es muy grande, hay mucha gente, hay mucho por conocer, hay mucho por hacer, hay mucho por experimentar. Entonces, sí, no es porque sea desprendido, simplemente hay que aprenderse, creo yo que hay que aprender a adaptarse y a conocer otras cosas. Entonces, yo creo que han sido muchos y seguirán siendo muchos esos momentos en los que hoy estoy aquí en Madrid. Llegará un día en el que ya di todo o ya la ciudad me dio todo, siento yo, de acuerdo con cada termómetro personal, en el que dice uno, bueno, sí, y ahí, independientemente en el punto que esté, se queda todo atrás. Y hay que seguir. En la siguiente etapa, pues en la siguiente etapa esperamos volver a hablar contigo y que nos cuentes. Bueno, pues, ha sido un verdadero placer. Delicioso. Pues te invitaremos otra vez porque ya te digo, hay muchas cosas de las que hablar todavía. Bueno, así perfecto. que, pues nada, muchísimas gracias, Roberto, de verdad. Con mucho gusto.